De Jesús, gloria al Señor. Demos alabanzas a Él. Demos alabanzas a Él. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Bueno, decíamos el jueves, los que vinieron el jueves, hermanos, que la predestinación no es una doctrina, es un tema bíblico, pero que en cada pasaje donde aparece y nos habla acerca de la predestinación, en cada pasaje pues hay una interpretación diferente. Es muy importante, hermanos, usted como predicador o como persona que lee la palabra y entiende la palabra, nosotros no podemos sentar una doctrina en base a una experiencia que alguien ha vivido o en una experiencia que alguien vivió. Y es importante que yo no sé cuánto tiempo lleva usted de estar en el Evangelio o de predicar la palabra, pero uno a veces comete errores por ignorancia o predica en las experiencias y quiere formar una doctrina en base a una experiencia. Esto lo digo, hermanos, porque en cierta ocasión me pasó en la segunda iglesia donde estábamos, por allá en un lugar en tierra adentro. Había una hermana, la hermana ya falleció. Esta hermana pues estaba en un grupo interdenominacional, en otra religión. Se convirtieron al Señor, entendieron la doctrina del nombre de Jesús, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Obviamente que antes vivían en fornicación, organizaron, se casaron. Muchas parejas, como unos 12 o 15 trinitarios, el Señor les reveló. Pero entonces empezaron a tener problemas y dificultades y me llamó la atención una parejita, uno de ellos. La señora, la hermana, pues se apartó, como era un lugar pues muy violento, se metió en una cantina, se apartó de una manera muy rara, dice uno. Se fue a la cantina, se metió allá y vivía mal después de bautizarse, después de hasta servirle al Señor, y uno sí quedé yo muy triste, muy mal, pero ¿por qué? Y entonces en una de esas la señora pues en su cuestión de cantina y de borrachera, como que otra mujer le sacó un cuchillo y como que la iba a matar. Y bueno, y gracias a Dios, no sé qué pasó, total de que ella en medio de su locura y en medio de su cosa, porque yo creo que es una locura que le da a la gente el dejar a Dios para meterse en una cantina y en cosas que como cristiano no le queda bien, y como que volvió en sí de la locura y mira todo lo que Dios había hecho y entonces ella reacciona y dice: ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y volvió, y desde luego pues que los hermanos y la iglesia estábamos orando al Señor y por la que se había apartado todo eso, y volvió al Señor y se reconcilió y está ahí, y estuvo ahí. Entonces yo al ver toda esa escena en todo ese tiempo, ¿cierto? Y hay un texto, Jesús dijo que los que estaban en su mano nadie los arrebataría de su mano. Entonces yo decía, bueno, si nadie los arrebata de la mano y si el diablo los arrebató y se los llevó, pero como son del Señor, entonces están ahí. Y así se haya apartado, si estaba predestinado para ser salvo, pues Dios lo salva de todas maneras, Dios vuelve y lo trae. Pero, ojo, mire lo que dije, pero eso no es así, hermanos. Si la persona no quiere volver y no acepta al Señor, créame que se puede morir en pecado. Mucha gente ha muerto apartada. Entonces yo no puedo decir no. Como están en las manos del Señor, ¿cierto? Y como fueron predestinados para ser salvos, así se aparte y así se revuelque en el pecado y así haga lo que haga, Dios lo vuelve a traer. Ojo, no es así. ¿Sí me hago entender? Hay gente que ha muerto en el pecado, con ganas de haber vuelto y no volvieron. Y conocí gente también allá en ese pueblo que se apartaron y se fueron a hacer cosas indebidas y murieron en el pecado, los mataron en el pecado. Entonces, mire bien que la predestinación no es así.
No, si usted nació para ser salvo, así se descarríe, así cometa lo que cometa, y entonces como es del Señor, Dios lo tiene para ser salvo. Y este que no quiere aceptar del Señor, ¿cierto? Así le prediquen, así le hagan, y como nació para condenarse, se va a perder. No. ¿Estamos claros con eso? Entonces la predestinación no es que este nació para ser salvo, así se descarríe y peque, y este nació para condenarse, así pues no haga nada. No. Jesús, a través del apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo dijo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. Si usted ama a Dios, ya lo que le pasa no le va a pasar por casualidad. Si usted ama a Dios, es porque es un hijo de Dios. Si usted ama a Dios, es porque está en la presencia del Señor, es porque Dios usted lo ama también. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. También dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos. Entonces, ¿por qué yo más pelado que espalda de frasco? Dirá usted. Es enriquecernos, es enriquecerlo usted con la salvación. Porque usted puede tener plata como arroz, ¿cierto? O plata como, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Elon Musk, este otro Bill Gates, el de Microsoft, toda la gente de Qatar allá, pueden tener lo que sea y pueden hacer lo que sea, pero si no tienen al Señor Jesucristo, no tienen nada, se van a perder. Y usted podrá pagar arriendo por allá en un rancho de mala muerte, dirán algunos, pero tiene al Señor Jesucristo, pero vive contento y feliz porque tiene la esperanza de la vida eterna, la salvación, se goza en el Señor y no le falta la presencia de Dios. Y si no le falta la presencia de Dios, Dios le da lo que necesita. Cada día Dios hará algo, mandará a alguien, hará algo para sostenerlo y sustentarlo. Amén. Entonces, la riqueza más grande que pueda tener el cristiano no es una mecha de carro, ni es una casa, es la salvación. Y de ahí en adelante, pues, lo que venga, dice la palabra del Señor, será por añadidura. Entonces, si usted ama a Dios, amén, debe demostrar que ama a Dios. Y Dios le ha demostrado a usted que lo ama. Usted pudiera estar muerto ya en pecado y sin salvación, listo. El que se muere en el pecado se muere y se condena. Y a pesar de que no estamos así, es porque Dios lo ama. Que es rebelde, que es grosero, que es desobediente, que ha sido infiel, que ha hecho cosas que ni el pastor, ni el papá, ni la mamá, ni el esposo, ni el vecino, nadie sabe, sino usted y con el que pecó. Pero aún así, Dios es fiel y lo ha guardado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Amén. Pero no abuse del amor de Dios. Porque así como Dios es amor, también es fuego. ¿Qué? ¿Y qué quiere decir eso? Dios ahora lo ama y lo está amando. Así sea feo o bonito, con ropa o sin ropa, Dios lo ama. Pero va a haber un tiempo, un momento, en donde este Dios que es amor, que es salvador, que es mi abogado, que es mi redentor, se va a convertir en juez. Y el que hoy nos prometió amarnos, perdonarnos, salvarnos y nos cumplió, si usted se salió de la fidelidad de Dios y su nombre fue borrado porque el pecado y sus malas acciones lo borraron del nombre del libro de la vida, pues la Biblia dice: el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero antes de eso viene el juicio. A ver, ¿usted qué pasó? ¿Qué pasó con? No, Señor, es que qué pereza con el pastor. No, Señor, es que esto, Señor, es que lo otro. Y podrá sacar justificaciones, pero ya para qué justificaciones, ¿cierto? Es como
una sentencia que dictaminará un juez. Entonces, pero la particularidad de nuestra vida hoy en día, en la vida cristiana, es que Dios lo ayuda, es que Dios lo bendice. Amén. Y dice la Biblia: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios que a usted lo llamó. ¿A cuántos ha llamado Dios? Si Dios lo llamó a usted, Dios va a responder por usted. A veces Laura me dice: hermano, ¿yo qué voy a hacer? Que no tengo. Laura Rosa, tranquila, Dios va a responder por usted. Me dirá otro hermano: hermano, estoy en esta situación, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, estoy pasando. Dios que lo llamó va a responder por usted. Amén. Dios responde por usted. Hermanos, nuestro Padre no es un Padre irresponsable que va teniendo hijos regados por todas partes y se olvida de ellos. Nuestro Padre es un Padre responsable, que si lo llamó a usted, que se lo engendró a usted por la palabra, que se lo trajo a usted a la iglesia, Dios responde por usted. Así su mujer no responda, así su papá no responda por usted, así usted diga: nadie me ayuda, nadie me colabora, nadie. Dios de alguna otra manera responde por usted, hermano. Porque Dios no es ese Dios irresponsable que se olvida de sus hijos, de sus necesidades, de sus cuitas, de sus problemas. No, el que te llamó responde por ti. Entonces, si soy llamado de parte de Dios, Dios responde por mí. ¿Ven? ¿Por qué? Porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta predestinación, o este término predestinó, es decir, si ese que fue llamado y que fue elegido, entonces Dios lo predestinó para responder por él. Un ejemplo. Dios llamó a la hermana Anacleta Rodríguez. La llamó, y Anacleta Rodríguez sin 5, sin nada. El esposo la dejó, tiene un niño, Pero entonces, Dios que la llamó está respondiendo por ella, y Dios sabe lo que le va a pasar, lo que le va a suceder. Entonces Dios de antemano va preparando, va ayudando, va abriendo el camino para que pueda andar, va despejando la mente, la visión, para que pueda ver con claridad hacia dónde va. Amén. En eso consiste. A esos que llamó, dice, ya los había conocido. ¿Dónde Dios nos conoció a nosotros? ¿Y cómo te conoció Dios a ti? ¿Cierto? Me gusta mucho lo que dice el salmista. Lo que dice el salmista, creo que no sé, ahora mi embrión vieron tus ojos. ¿En el Salmo qué? 139. Bueno, entonces Dios nos conoció, hermanos, desde antes de que usted y yo naciéramos o saliéramos del vientre de la madre, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces Dios fue preparando, ¿cierto? Que este va a pasar por este problema, que el diablo se le va a meter ahí, que va a hacer algo. Entonces Dios va predestinándolo. Usted que fue llamado y que lo llamó el Señor a ser salvo, lo conoció. Entonces, ¿dónde nos conoció el Señor? Hermanos, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, antes de que naciese. Dios le dijo a Jeremías. Jeremías fue uno de los que Dios llamó, y era un niño. Entonces Jeremías dijo: no, Señor, yo no quiero. El problema de cuando uno se niega para servir al Señor o para hacer algo para el Señor, y Dios quiere que uno le sirva a Él, uno va a sufrir mucho con eso, hermanos. Eso le pasó a Jeremías. Y él no quería. Vamos a mirarlo, Jeremías capítulo 1. Bueno, no tenía aquí la cita apartada, pero vamos a mirarlo. Llamamiento y visión.
de Jeremías. Vino pues, verso 4, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ojo con eso. O sea, Dios tenía un propósito con él. Pero si yo me niego, pero si yo no quiero, vamos con también otro ejemplo muy importante, con Sansón. Dios, desde el nacimiento, Sansón fue consagrado y fue nazareo, dedicado para Dios, ¿cierto? Pero Sansón, cuando ya tenía uso de conciencia, empezó a hacer lo malo. Pero Dios no lo predestinó para que empezara a hacer lo malo, sino que es una decisión que él tomó. Y por eso terminó por allá sin ojos y muerto. Dios, el propósito de Dios fue ese. No, el propósito de Dios con usted cuando lo conoció y lo trajo a la iglesia es que usted se mantenga fiel en la iglesia. Es que usted permanezca ahí. Y si usted permanece y se esfuerza en luchar, Dios también, al esfuerzo que usted hace de guardarse, de vivir en santidad para el Señor, Dios está ahí para ayudarlo y fortalecerlo. Es que Dios no lo trajo a la iglesia para que sufra, ni para que pase tentación, ni para que siga pecando, ni para que tenga una vida así, dicen los muchachos, doble. No, es para que tenga una vida recta delante de Dios, una vida transparente aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el centro, a donde vaya, usted es el mismo. Ese es el propósito de Dios. Y no es difícil. Hermano, que es que no puedo, que es que no soy capaz. Y ahora viene las rumbas de diciembre, y ahora viene... ¿No? Y como que todas esas cosas lo quieren mover, ¿cierto? Lo quieren mover. Todo el mundo pasea, yo también tengo ganas de pasear. Todo el mundo con esa música y a mí también me dan ganas de... No, hermanos, Dios a usted le ha dado el Espíritu Santo para que cuando el mundo se alborote y se desubique, usted se quede ubicado, usted se quede firme, usted mantenga sus principios de cristiano, de hijo de Dios. Entonces Dios preparó todo y me gusta mucho lo que Pablo le dice. Dice: somos más que vencedores. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como Él venció al mundo, usted y yo también somos más que vencedores. Amén. No, usted también va a ser un vencedor ahí, arrastrándose. Va a llegar a la meta arrastrándose. No, usted va a llegar a la meta en victoria. Amén. Bueno, no es el tiempo para que usted arrastre el evangelio. No, aquí estoy, hermano, llevando con esto, eso tan duro, eso tan pesado. No, este evangelio es muy duro. No, uno escucha así personas. Pues esto está muy duro, pero es que si Dios te ha dado, y Dios ha dado el Espíritu Santo a la iglesia, para que usted no sea quien esté arrastrando el evangelio, es para que usted se deje llevar en la presencia del Señor, es para que el Espíritu Santo lo lleve. No es para que usted se monte toda esta carga y esto tan pesado. No, eso es para que usted se monte en la presencia del Señor y Dios lo lleve. Que en medio del pecado, de la tentación, Dios lo guarda, Dios lo lleva, Dios está con usted, Dios lo mantiene ahí. Amén. Entonces, por eso Pablo dice: somos más que vencedores, dice la palabra. Amén. Entonces, Dios el propósito de Dios con esta predestinación, o con ese llamamiento al cual predestinó, dice: Dios lo predestinó a usted para que fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados para que tuviéramos la imagen de Dios. Y ojo con esto: tener la imagen de Dios
no es tener el crucifijo, no es tener el sagrado rostro, el sagrado corazón, no, vea que yo tengo la imagen. No, tener la imagen de Dios es que usted se parezca a Cristo. Hermano, y yo tan feo, y yo tan fea, cierto, y dirán entonces, no, y yo así, no, pues es que yo, ¿qué me voy a parecer a Cristo? El parecerse a Cristo es que viva en santidad, es que sea santo, amén, es que sea lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, amén, lleno de la misericordia de Dios. Eso es tener la imagen. Dios lo predestinó para que usted tenga la imagen del Hijo de Dios. Y tener la imagen de Dios es esa: vivir en la santidad y en la moralidad de Dios. Amén. Y dice verso 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oiga, esta predestinación que habla allí, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó justificó. Es decir, Dios miró a la persona que estaba viniendo al culto, lo conoció, ¿cierto? Aún desde el vientre sabía que iba a estar en muchas cosas, en muchas situaciones, ¿cierto? Y Dios fue preparando ese llamamiento, dice allí, esa justificación. Es decir, que Dios lo limpió y Dios le quitó esa culpa y nos ha quitado esa culpa. Y si no ha quitado esa culpa, hermanos, deje esa culpa ya aquí, hoy, ahora. Hermano, que es que yo tan malo que fui, es que yo tan malandro, que es que yo esto, que es que yo, y que fui muy malo y que fui, ya el Señor lo justificó. Es decir, ya, listo. Si el enemigo, el diablo, la gente lo estaba señalando, ya le está diciendo, no lo señale más, que es mi hijo, que es mi hija. Yo lo santifiqué, yo lo redimí, yo lo perdoné, yo lo traje, yo lo tengo ahí. Le tengo un lugar en el cielo. Eso es que el Señor justificó, y mire bien, y a los que justificó, glorificó. Es decir, desde el principio, desde que Dios lo tiene ahí, Dios va preparando todo para llevarlo al cielo. Porque ¿quiénes son los que están glorificados? Los que están simplemente ya en el cielo. ¿Y quiénes son? Ya los que Dios hizo un propósito con ello. Amén. Entonces, y a los que justificó, dice, también glorificó. Amén. Esa glorificación, ¿cuándo va a ser? Cuando el Señor nos levante. Amén. Entonces, el propósito de Dios, hermanos, en todo el estado del hombre, desde que el hombre empieza a tener uso de conciencia y Dios lo llama, lo va obrando en la vida de él. Entonces, eso es lo que Pablo habla allí de la predestinación. Dios los predestinó, Dios los fue preparando y les fue alistando ese camino. Amén. Entonces habla del propósito. El plan y propósito de Dios es que este pueblo, esta iglesia, hermanos, con ese propósito, comparta, amén, ese hogar celestial. Cuando dice, y a estos, ¿cierto? Que trajo, que llamó, que está cuidando, que está, ¿cierto? Y el llamado es para todos. Usted que todavía no es bautizado, usted que a veces es rebelde y grosero con su papá, con su mamá, y dice, qué pereza ir allá, qué pereza, no me obliga, ¿cierto? Dios a usted lo está llamando. Dios a usted le está dando una oportunidad de ser salvo. Dios también quiere que disfrute de la manera como disfruta el papá, la mamá, el abuelo o el que sea que usted tenga familiar cristiano. Dios también quiere que disfrute de eso, y es un llamamiento. Entonces, si usted no hace caso, si usted no obedece, si usted no cree, no diga, no, es que yo no fui predestinado para eso, yo no soy capaz con esto. No es que no sea capaz, el problema es que no quiere, el problema es que es rebelde, el problema es que está arraigado en el mundo,
El problema es que está ahí plantado y Dios lo que quiere es pasarlo de las tinieblas a su luz. Eso es lo que Dios quiere. Usted lo que tiene que hacer es dejarse. Hermano, que es que soy un vicioso, que es que soy un alcohólico, que es que soy un marihuanero, que es que me gusta robar, que es que me gustan mucho las mujeres. Claro, eso es normal. Pero aquí Dios obra en su vida, aquí Dios lo está llamando, aquí Dios a través de la palabra lo está formando, lo está creando, lo está transformando, lo está regenerando. Pero venga y oiga la palabra, que es el llamado que Dios le está haciendo. Amén. Ese es el llamado que Dios le está haciendo. Amén. ¿Para qué? Para que comparta. Como cristianos, pues nos resta, nos queda de que demos buen testimonio. Amén. Porque sí sería muy triste, muy maluco que usted en casa y grita y dice palabras y vulgaridades. Y bueno, mi hijo, vamos para el culto. Cierto, pero con esas palabronas que le dijo, con esa cantidad de malas expresiones, ojalá que te pasara esto, ojalá. Y a veces nosotros maldecimos, y maldecir es decirle, ojalá que te pase esto para que aprendas, ojalá que te pase lo otro para que entiendas, ojalá que, hermanos, Dios no es así con nosotros, para que a nuestros hijos pues no los tratemos así. Amén. No, que es un malo, que es un malandro, que es esto. Sí, puede ser lo que sea, pero es tu hijo, es tu hija. Amén. Y además de eso es creación de Dios. La vida de él le pertenece a Dios. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es contribuir a que como pueblo, como iglesia, ellos también se encaminen. Amén. Ellos también pues se afirmen, ¿cierto? Si hablamos de los jóvenes que son rebeldes por naturaleza, que son ateos por naturaleza, que son rebeldes por naturaleza, bueno, llegará el momento en donde se cansarán de hacer cosas indebidas y desagradar a Dios, pero no los podemos soltar de la presencia del Señor, de la oración, del seguir clamando, porque algún día van a llegar. Amén. Entonces nosotros como pueblo, hermanos, por ejemplo dice, me gusta mucho lo que dice Juan, en Juan capítulo 14, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, ¿dónde está Dios? Su morada, ¿cierto? No como Neil Armstrong o los otros que fueron a la luna y dijeron, pues yo no veo aquí Dios por ninguna parte, ¿dónde está? No, pues ellos llegaron solamente a la parte atmosférica, pero el cielo de Dios, donde está Dios, allá no ha ido nadie. Amén. Allá no. Dice la palabra del Señor, pues que no hay carne ni sangre que haya subido, ni hay nadie allá diciendo, Señor, salva a esto, perdona a este, o trae a aquel. No. Pero hay un lugar que Dios ha preparado para el pueblo, para la iglesia. Así como Dios preparó la tierra prometida para Israel, hermanos, a Israel. A esta iglesia no es una tierra prometida, no es una patria celestial. Amén. Una morada celestial, dice allí, que Dios ha preparado y lo confirma, dice en Juan 17, creo que es en el verso 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y por allá dice, no son del mundo. Amén. No somos de este mundo físico, no. Dios tiene un lugar que Él ha preparado. Amén.
Primera Juan 3 del 1 al 4, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿cierto? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Él? Ese manifiesta de Él ahí que habla del levantamiento de la iglesia. Entonces cuando Él se manifieste en levantar la iglesia, dice, seremos semejantes a Él. Y ser semejante a Él está hablando de que este cuerpo viejo, arrugado, lleno de enfermedades, lleno de cáncer, lleno de lo que sea, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra, y vamos a tener un cuerpo glorioso como el de Él y estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que las aflicciones del tiempo presente, todos aquí, hermanos, todos sin excepción, tenemos aflicciones, unos más que otros, unos terribles, unos de acuerdo a la capacidad de resistencia que Dios le da. A veces decimos, no sé hasta cuándo voy a aguantar, no sé si voy a resistir eso, no sé si es cierto. Y cosas duras que nos pasan en la vida, ¿cierto? Por ejemplo, el hermano Luis se le murió la mamá esta semana, ¿cierto? Y es muy duro porque uno no quiere morirse ni que nuestros seres queridos se mueran. Y pasamos momentos difíciles, angustiosos. Pero la Biblia dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de temer los hijos de Dios. Es muy duro lo que has pasado. Pero tranquilo, que te espera algo glorioso, algo bueno, algo agradable. Cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para esta iglesia. Amén. Eso es lo que Dios ha preparado para. Nadie ha visto, nadie ha oído lo que Dios tiene para nosotros. Así que no pierda, la Biblia dice, no pierda el galardón. No pierda. Y no importa si está sufriendo, si sufre la soledad, si sufre el 1+2, que es el estrés, si sufre de ansiedad, si sufre de la angustia, de tantas cosas, ¿cierto? Espere que viene algo para nosotros. Y aún si muriera, hermanos, tranquilo, que el que prometió y el que va contigo hasta la muerte te va a levantar, nos va a levantar para cumplirnos lo que Él ha prometido. Amén. El que te prometió no es el pastor, ni el hermano Héctor Campuzano, ni el hermano Álvaro Torres, ni el hermano René Galvis. Él no. El que nos prometió es Dios, hermanos. Y Él nos cumple. Él cumple su palabra, hermanos, aún en lo más mínimo. Entonces hay un lugar que Dios ha preparado. Amén. Y dice, es indispensable entonces, hermanos, que nosotros como pueblo pongamos diligencia, esmero en desarrollar las cualidades de un carácter como el carácter de Cristo. Amén. Propias de un hijo de Dios. Amén. Y dice, me gusta mucho, bueno, leamos lo que dice Filipenses. Filipenses habla entonces de ese lugar. Vamos a recordar el texto. Creo que es capítulo 3, verso 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor. Ese término al se refiere a uno solo. No dice un Salvador, uno de los tres, no, al Salvador. ¿Qué más dice? Al Señor, con S mayúscula, es porque hay un solo Señor, al Señor Jesucristo. Amén. Y dice, el cual, dice Él
transformará el cuerpo de esta humillación nuestra. Y cuando la Biblia habla del cuerpo de la humillación nuestra, es porque este cuerpo, hermanos, quiere humillarnos, hacer lo malo, quiere doblegarnos, nos pide cosas y nos pide cosas. Y si usted en un tiempo lo habituó a hacer cosas, pues van a quedar ahí en la mente, y están en la mente en donde lo van a humillar, lo van a doblegar, y le va a decir: es que cristiano es, y que cristiano, y que mire, y mire cómo te enfermas, y mire donde. Entonces este cuerpo que nos humilla, que nos doblega, el Señor lo va a transformar. El Señor lo va a tener un cuerpo para la gloria suya, semejante, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos es el Todopoderoso. No necesita ayuda de nadie para transformarnos ahora, liberarnos, sanarnos, y para el día en que Él levante su iglesia, levantar a millones de millones que han muerto, levantarlos del polvo de la tierra. Así lo hayan quemado. Mi hermana media me llamó en estos días, estoy enferma, me duele el pecho. Entonces yo le estoy pagando la funeraria. Sígame pagando la funeraria, pero no me vaya a cremar. Hermanos, así lo quemen a uno, así le metan candela a ese cierto, así lo que sea, pero si estamos en el Señor nos levanta, hermanos. El Señor nos levanta. Así que no le dé miedo. No, que es que me van a quemar, que miedo. No, Señor, dele miedo morir sin Cristo en el pecado. Dele miedo de eso. No teman a los que matan el cuerpo. Hay que temer a los que después de que nuestro cuerpo se muere, el alma. A ese debo yo de temerle. Pero si estoy en Cristo, no tengo que tener ningún temor, ningún miedo. Por el contrario, el que muere en Cristo, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Amén. La muerte de sus santos. Entonces el que no tiene a Cristo, entonces sí dice: ay, qué miedo que me voy a morir. Ay, qué miedo que lo quemen a uno. Ay, qué miedo en ese hueco donde lo meten a uno, como si fuera a sentir. Tiene que darle miedo de lo que le va a pasar cuando el Señor, en la segunda resurrección, que es la resurrección de los muertos impíos sin Cristo, y resuciten para ser juzgados y luego ser echados al infierno. A eso sí hay que darle miedo. Amén. A eso sí hay que darle miedo. Entonces, hermanos, no, Dios este cuerpo lo va a transformar, y tiene todo poder, hermanos, para hacerlo. Gloria al Señor. Amén. Y entonces Pablo finaliza el pasaje de Romanos capítulo 8 y es muy importante lo que dice allí, hermanos, diciendo entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si usted es un escogido, mire, hermano, usted es escogido porque Dios lo escogió, ¿cierto? Llamado porque Dios usted lo llamó. El llamamiento es para todos. Los que todavía no son bautizados, para usted es ese llamamiento. Y si usted hace caso, entonces Dios lo entra a los escogidos. Amén. Y somos también elegidos, hermanos. Llamados, escogidos, elegidos por el Señor. Amén. Entre tantos millones, en Colombia 50 millones de habitantes, en el mundo más de 8,000 millones de habitantes, y Dios lo escogió a usted, lo llamó, lo está llamando a usted. Amén. Y si usted hace caso a ese llamamiento, entra en los elegidos.
que hacen parte de este grupo, de esta iglesia, de este cuerpo glorioso. Amén. Entonces, por eso dice allí Pablo, amén, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, ya nadie lo tiene que el diablo le esté señalando, que la gente no, porque ya usted Dios lo perdonó, ya Dios lo liberó, ya Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, mas el que murió y también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Ojo con ese término. ¿Cómo así que está a la diestra de Dios? Un ejemplo aquí con los tres, cierto, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y entonces el otro está allá a la diestra aquí, no. Diestra aquí significa poder y justicia. Porque Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene ni derecha, ni izquierda, ni adelante, ni atrás. Voy a hacerme adelante de Dios. No, pues es que si Dios lo llena todo. Voy a hacerme a la derecha de Dios. Pero es que Dios está en todo lugar. Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Él llena todo el universo. La canción Su gloria llena todo el universo, o los universos o sistemas galácticos que hayan en el mundo. Dios lo llena todo. Entonces ese término diestra significa que Él toma el poder otra vez. Dice, el que intercede, Jesús como hombre intercede como abogado por nosotros. Amén. Entonces, dentro de esa predestinación que Dios preparó con ese propósito de salvar al hombre, dice, entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Es decir, si Dios me llamó, si Dios me eligió, si Dios me escogió, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿quién me va a separar? ¿Quién me va a jalar? ¿Quién me va? ¿Cierto? Y comienza a describir una cantidad de cosas que le pueden pasar al cristiano. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor? Entonces, tribulación, o angustia, o peligro, o hambre, o desnudez. No, eso no lo puede separar a usted. No, ¿por qué? Porque usted está seguro ahí. Cuando hablamos de peligro, hablamos de situaciones, hermanos, que han pasado y que usted, por ser fiel a Dios, hermano, Dios a usted lo ha guardado, lo ha ayudado. Amén. Y uno humanamente se preocupa. Me decía Brainer en estos días, hermano, esto está muy peligroso. Allá en la iglesia donde él está, de un lado hay un grupo, de otro lado hay un grupo, y uno pasa por ahí y a veces se dan bala en el mediodía y todo eso. Y entonces el martes tenía que ir con otro presbítero por allá a hacer una vuelta a una iglesia. Y yo estaba pensando, donde esta gente se enciende y no en el fuego cruzado. Pero antes estaba orando al Señor. Y mi esposa me decía, mi hijo, ¿usted va a ir por allá, eso cómo está? Pues yo no le decía nada. Y claro que a mí también me da miedo. Claro. Y uno escuchando historias, ¿no? Que pararon un carro, que mataron, los tiraron al río. Y la gente, es muy peligroso y ese día pues pasamos y volvimos a pasar y no. Pero ya después me dijo, hermanos, otra vez se dañó eso. Entonces Dios se encarga de guardar a sus hijos, de protegerlos. Amén. Por eso, es que tan peligroso ser cristiano. Hoy en día ser cristiano no es peligroso. En la época de la persecución, en el tiempo en que usted era cristiano, entonces lo mataban. Entonces ellos, si usted mira en los libros de historia universal, para yo darme cuenta si usted era cristiano o no, entonces yo dibujaba un pez en el suelo, dibujaba un pez. Y si él me dibujaba otro pez, gloria a Dios, Dios lo bendiga. Entonces nos damos cuenta que eran cristianos, pero no podían salir diciendo yo soy cristiano, porque venga para la cárcel y lo mataban. Entonces en la época de la persecución,
donde Karol Wojtyla o Juan Pablo II pidió perdón por 2000 años de persecución que hubieron en contra de los cristianos evangélicos. Entonces la gente se comunicaba y se identificaba y dibujaban un pescado, y entonces era como la manera de ellos decir de que eran cristianos. Pero hoy en día, ¿cierto? En los colegios, ¿qué religión es? Cristiano. Listo, le vamos a respetar su... En el ejército, ¿usted qué es cristiano? Bueno, usted es cristiano, nos va a predicar todos los días aquí. Que usted es cristiano, venga que usted es cristiano, dirija la oración, ¿cierto? Pero si usted no se identifica como cristiano, usted llega al colegio, a la universidad, al trabajo y hacer, y se dan cuenta que es cristiano cuando un hermano lo dijo, Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo está aquí? Entonces los demás, es que usted es cristiano, vea, no sabíamos, ¿cierto? Pero en aquel tiempo, ahora abría la boca, usted decía que era seguidor de Cristo, que era cristiano, y para la cárcel, y jugaban con usted, metían a los leones allá en las jaulas, los ponían a aguantar un mes, hambre, y luego sacaban al león y lo sacaban a usted allá a ver, defiéndase a ver qué. Entonces, hoy en día, hermanos, ser cristianos es fácil. Amén. Hoy no hay la persecución, hay libertad. El artículo 19 de la Constitución colombiana nos dice que tenemos libertad de predicar, de pararnos en cualquier parte, de ser cristianos. Amén. Entonces, sí hay peligros, sí hay situaciones, ¿verdad? Pero el Cristo que lo llamó a usted, amén, y que lo predestinó en medio del peligro, lo guarda. Entonces, por eso dice, ¿quién nos va a separar del amor? Hay tribulación, hay angustia, hay persecución, nada de eso. Hambre o desnudez. Hermano, no tengo nada que comer, hermano. Y créame que a cualquier cuervo Dios levanta para traerle la porción. Que el pastor no te ayudó porque no había, porque no quiso, porque bueno, lo que sea, que obra social no te ayudó, no, nada. Que nadie, pero que estás pasando una necesidad, Dios levanta a cualquier cuervo, Dios levanta y hace algo, amén. Pero de seguro no te vas a acostar con hambre, de seguro Dios te va a sustentar, y aún eso no va a hacer que te separes de Cristo. Hermano, que me dio una úlcera porque solamente como una sola comidita y todo, pero aquí estoy fiel a Dios, sigo dependiendo de Dios, sigo amando a mi Cristo, yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que Él va a hacer algo, está ahí, amén. Porque no falta, no hermano, no me invitaron otra vez, y no, yo que voy a volver aquí. Vea, no me volvieron a dar la canasta, me voy. No, eso no tiene por qué apartarlo del Señor, hermano. Ni tiene por qué hablar mal de la iglesia por eso. ¿Sí me hago entender? No. Si no hay, pues que no hay, listo. Que no me van a volver a dar, que no me vuelvan a dar. Llegué a una iglesia y entonces, pues no sé. Pero ¿por qué siempre le dan a la misma hermana? Yo le dije, no le vuelvo a dar a esa hermana. Oye, esa hermana casi me pega. Pero ¿por qué? Pero después, hermanos, como no sé, al tiempecito, hermanos, Dios bendijo a esa hermana y construyó otra casa y le dieron, ¿cierto? Pero siempre estaba dependiendo ahí de la vaquita, y le mataron la vaquita, y Dios por otra parte bendijo e hizo, hermanos. Amén. Esto es que nosotros no dependemos aquí socialmente de lo que nos den en la canasta. Usted no depende del papá, de la mamá, del hijo, no, que es que no me quiere ayudar, no me quiere dar, vean, no me va a dar estrés, si no me voy con él por allá a bailar, si no me voy por allá, si no le admito aquí con la novia que se acueste aquí, si yo que no me da eso, pues que no le ve. Usted depende de Dios. Usted es un hijo de Dios y Dios responde. Dios responde por usted. Entonces ni el hambre ni la desnudez
ni el peligro lo va a separar a usted del amor en Cristo. Amén. Dijo Pablo, verso 37, antes en todas estas cosas dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién lo amó a usted? ¿Quién lo ama? Cristo. Y ese amor nos basta. Como dice el cantante, con Cristo me basta. Amén. Entonces Pablo vuelve y ratifica. Por eso yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Bueno, los ángeles no van a venir a entorpecer la vida cristiana, pero si vienen demonios y si vienen influencias demoníacas, ¿cierto? Entonces ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y si hay cosas creadas por ahí, dice, nada de eso me va a separar a mí del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios con usted es haberlo traído a la iglesia, guardarlo, ayudarlo, bendecirlo. Amén. Que hay tribulaciones, que hay angustia, que hay sí, pero ya Dios sabe que va a venir todo eso y por eso va con usted allí. Amén. Esa es la predestinación de que habla allí Pablo. Amén. No que este nació para ser salvo y aquel para condenarse, no. En que usted hace caso, usted obedece a ese llamado, a esa elección, a esa escogencia que Dios tuvo para con cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a dejar allí y el jueves continuamos con la predestinación que dice Efesios. Amén. Hermanos, Dios lo trajo para que usted sea bendición. Dios lo llamó para que usted heredara y recibiera bendición. Y si por el contrario pasa angustia, persecución y muchas cosas, manténgase fiel, que el Dios que lo llamó va a seguir ayudándole, va a seguir fortaleciéndole. No se aparte del camino ni a diestra ni a siniestra. Sí, es cierto que es tentado y Dios sabe que eres tentado. Es cierto que pasas muchas situaciones difíciles, pero el Dios que te llamó va contigo de la mano. Aunque tú no lo veas, simplemente ves necesidad, simplemente ve angustia, dificultad por todas partes. Pero cierra tus ojos, aleluya, y alza tu voz al Señor, que el que te dio la vida una vez, que yo no sé cuánto tiempo llevas de estos 26 años que está cumpliendo la iglesia en el evangelio, que si llevas mucho más, eres testigo de que Él nunca te ha dejado ni nunca te abandonará, y hasta el día en que mueras, y aún más allá estará el Señor contigo. Vamos a orar. Si estás pasando alguna necesidad física, espiritual, material, alguna lucha que tengas, déjame decirte que el Dios que te llamó, el Dios que te predestinó a este llamamiento, a esta salvación, está ahí contigo para ayudarte. Amable amigo, Dios hace mucho rato te está llamando. Dios hace mucho rato te está hablando. Dios hace mucho rato está tratando contigo. Dios quiere orar en tu vida. Simplemente abre tu corazón, obedece, créele a Dios que Él te está ayudando. Señor, invoco tu nombre en esta hora, Señor. Aquí estoy delante de ti, necesitado, Señor, pasando por momentos difíciles, por momentos en donde no sé qué hacer, pero aún en todos esos momentos sigo viendo tu mano, sigo viendo tu presencia, sigo viendo tu amor, Señor, sigo viendo tu misericordia. Que aunque mi familia, mi esposo, mis hijos no me ayuden, oh Dios, veo tu ayuda, veo tu gracia, veo tu misericordia, Señor. Que aunque en medio de la soledad el enemigo me ataca, en las tentaciones y en tantas cosas, oh Señor, sigo viendo tu misericordia. Ayuda a cada hermano que has llamado.
Ayuda a cada uno de los amigos que están recibiendo el llamado. Bendíceles, ayúdales y obra en la vida de ellos en el nombre de Jesús. Haznos sentir tu presencia, Señor.